No caben dudas que Obsidian ha valido la pena por un peculiar cameo al final del especial. Es innegable que todos los fanáticos nos caímos de la silla al ver a Finn Mertens Campbell de adulto en los minutos de cierre. Aquel chico de 12 años que junto a su perro mágico empezó la mayor aventura animada hace una década y que ahora, luego de 10 años, parece seguir los pasos de aquel niño impulsivo y aventurero que le tenía miedo al océano, pero que ahora con su barba rubia nos da a entender que la experiencia que ha ganado ha sido mucha desde aquel tiempo. ¿Pero solo es eso y ya? Pues no, mis amigos. Esta escena no solo consiste en nostalgia superficial, ya que te estarás preguntando, ¿y dónde diantres está Jake? ¿Por qué no está con su hermanito al que no se lo chupó un vampirito? ¿Acaso está muerto? Ay, mamachita, nunca me hagas esto. Por lo que es necesario un análisis profundo a lo que ha pasado y pasará en un futuro con nuestros aventureros favoritos. Así que pule tu espada, colócate el sombrero, llama a tus amigos y vamos a tierras muy lejanas en una nueva aventura audiovisual más en Análisis al futuro de Finn y Jake. Vimo ya hizo su parte nostálgica rompecorazones mostrándonos a un lindo Finn de tan solo 6 años y un rebelde Jake de 16 años, por lo que Obsidian no se quedó atrás y nos deja con la boca abierta y el corazón palpitando mostrándonos a un Finn que no pasa de los 22 años, con un tatuaje de Jake que le cubre casi todo el blanco pecho. Esto en ausencia del perro cambiaformas, quien es evidente que se ha alejado de su hermano de crianza y compañero de aventuras. Además, vale mencionar que también Vimo partió, porque ya había cumplido su misión con Finn, la de hacer feliz a un niño. ¿Dónde está Vimo? Pues eso es tema para un próximo análisis. Esto es lo que yo creo que está pasando. Finn, quien terminó la serie con 17 años de edad, se presenta con 22 años en esta nueva saga, considerando que han pasado 10 años desde que se estrenó la serie en 2010 y Finn recién atravesaba los 12 años de edad en aquel entonces, además de su evidente cambio físico, sobre todo de su estatura, ahora siendo un poco más alto que Boniver, cuando en Don't Look de la 8ª temporada, Finn quería crecer al porte de Boniver. Por lo que después de 5 años desde los sucesos de Come Along With Me, Finn y Jake han optado por separarse pero sin alejar tanto sus caminos, ya que seguramente Jake mandó a su nieta Bronwyn a que esté al lado de Finn como su nuevo compañero de aventuras. Pues no quiero pensar que es su pareja sentimental, sería muy raro. Aunque tiene toda la pinta que Bronwyn solo está ahí por el tatuaje de Finn, ya que recordemos que a Bronwyn le gusta dibujar, y no se me ocurre nadie más que pueda hacer un tatuaje en U. Por si te preguntas, Bronwyn es la nieta de Jake que hizo su debut en Wheels de la 8ª temporada. Y es que sí, tiene toda la pinta que Finn sigue su camino de aventurero, apoyándome con las cicatrices que tiene alrededor de su cuerpo, ya que antes de sus 17 años no las tenía. Pero al haberse quedado sin casa, pasó a tener una vida nómada, por ello se encuentra en la van de los magos que vimos en Thanks for the Crab Apples Giuseppe, de la 6ª temporada, ya que seguramente Simon la arregló para que Finn pudiera vivir allí, pues recordemos que no hay muchos carros funcionales en U, así que estoy seguro que es la misma van. Otra cosa que podemos notar en este Finn adulto es que sigue sin su brazo izquierdo, el cual perdió por última vez en Reboot de la 8ª temporada y quedó al descubierto de su prótesis en Come Along With Me, pues este ya aceptó la inevitable pérdida de su brazo izquierdo. Sin embargo, no nos confundamos, ya que lo más seguro es que lo veamos con una nueva prótesis, solo que aquí no la tenía, ya que recién se estaba terminando de bañar, cosa que se insinúa 2 veces en los póster promocionales de Distant Lens. Seguramente esta prótesis que veamos en el episodio final de Distant Lens no sea la definitiva, ya que Finn tampoco se ha convertido en el aventurero y héroe definitivo. Solo es cuestión de ver su paupérrima condición física para saber que a Finn le falta más. Quizás solo está viviendo la vida sin muchas responsabilidades y en la aventura más importante de su vida, que será en el episodio final de Distant Lens, lo veamos siendo el héroe que siempre prometió que sería. Entonces, considerando esto, se puede ir aclarando la mayor duda que casi todo el fandom tiene ahora. ¿Jake murió y por ello Finn se hizo un tatú en su honor? Pues no, Jake no está muerto. Sobre todo considerando que han pasado tan solo 5 años desde que lo vimos vivito y coleando en Come Along With Me, y Jake no va a fallecer en 5 años. Además, si algo es seguro, es que Jake será el quien entierre primero a Finn. Solo es cuestión de chequear nuevamente la introducción de Come Along With Me y fijarnos en la lápida que dice Finn and Jer, dándonos a entender que Jake enterró a Finn y a su medio hermano Jermaine. Y para reforzarlo, aquí tenemos este arte en donde se aprecia el funeral de Jake, pero sin la presencia de Finn y Jermaine, quienes claramente para este tiempo ya están bajo tierra. El arte no es canónico, pero fue realizado por Steve Woolhardt, mismo que fue el encargado de conceptualizar la trama del futuro de U en la serie original. Lo que sí es seguro es que en el episodio final de Distant Lens veremos a un Jake anciano disfrutando de su retiro con su novia Arcoiris, a quien seguramente ya le pidió la mano. La vejez de Jake es algo con lo que se jugó mucho al ya casi finalizar la serie original, y es muy probable que más adelante lo veamos con sus canitas y arruguitas. Finn, malvado, detengámonos. Ya me duelen los pies.
Pero para seguir profundizando en el futuro de nuestros queridos aventureros, es necesario pasar a la segunda parte del análisis. Claramente esto que vimos en Obsidian no será todo lo que veamos de nuestros héroes. Por si no estás enterado, aún faltan 2 especiales de 45 minutos para terminar Distant Lands y quizás toda la serie. Estos especiales son Wizard City y Together Again. Y Together Again es el que nos traerá de vuelta a Finn y Jake, ya que su sinopsis es: Finn y Jake se reúnen para redescubrir su vínculo fraternal y embarcarse en la aventura más importante de sus vidas. Y para desentrañar esto, les presento 4 teorías de lo que veremos de nuestros héroes en el episodio final. Así que mantente en tu silla. Primera teoría. Abro las teorías con la posibilidad de ver a Simon pidiéndoles ayuda a Finn y Jake para defusionar a Gold Betty y así regresar a su amada Betty Ruff. Hagamos memoria de que para alejar al todopoderoso Gold en Come Along With Me, Betty tuvo que reiniciar la corona helada y desear que alejara a Gold de Simon a toda costa, lo que le costó su ser a cambio de que la entidad del caos regresara a su vacío dimensional. Y en los últimos minutos del episodio final de la serie, en donde sale de corrido un futuro no tan lejano de un montón de personajes, se puede ver a Simon en el cuarto de Prismo, obviamente pidiendo un deseo, pero se proyecta una canasta de baloncesto, misma canasta que apareció hace siglos al momento de que el hombre mágico deseó que Margles regresara del control de Gold, pues los poderes de Prismo son anulados por la entidad más poderosa del universo. Así que, como pasó en la miniserie Martian Simon, puede que Simon encuentre otra manera de recuperar a Betty, que sería ir al vacío de Gold para hacer recapacitar a Betty. Todo esto con ayuda de Finn y Jake. Vuelvo a reiterar, esta miniserie Martian Simon ya no es canon, pero puede que Adam Muto haga una adaptación de dicha historia que fue escrita por Olivia Olson, quien seguro pidió consejos a Adam para armar la historia. Podríamos consolidar esto con el entorno del último póster de Distant Lands, el cual se asemeja a los tonos de Marte, también percatándonos en el pináculo donde se posicionan los personajes principales de los especiales, mismo que hace referencia a la cima de la intro de los episodios de la serie original, pero también toma una forma parecida a la cima del Monte Olimpo, el volcán más grande del planeta rojo, mismo donde el hombre mágico instaló al robot con la forma de su esposa para prevenir la segunda llegada de Gold. Y como lo he repetido 1.000.000 de veces en mis análisis, Gold está muy vinculado con Marte. Sin embargo, creo que esta teoría es la que menos veo posible, ya que aparte de que la conclusión de Gold Betty en la miniserie en cómics fue horrible, parece que Simon superó su pérdida, así como lo hizo Hombre Normal. Pues si consideramos la edad de Finn en Obsidian, ya han pasado 5 años desde que volvió a perder a Betty, y esto frente a una entidad suprema que está más allá de su comprensión. Además de que Together Again se centrará en Finn y Jake, así como Vimo lo hizo con el robot Angelito y Obsidian lo hizo con Marcy y Bonnie, y desarrollar este conflicto sería no darles prioridad a Finn y Jake, algo contradictorio. Segunda teoría. Seguiré insistiendo con que puede que en Together Again veamos la batalla definitiva de Finn y Jake contra la versión final de Lich, ya que aún queda la trama abierta de las manos de Lich regadas por el multiverso. Una fue destruida en U y seguro varias habrán sido destruidas en otras dimensiones, pero igual quedarán millones y millones más. Y para empezar a formar esta teoría, con lo que me apoyo es con el brazo que Finn perdió en la Ciudadela de Cristal, ya que este brazo que se hizo de hierba se lo puede apreciar 1000 años en el futuro dentro de la cabaña de Vimo en la cima del monte Cractor, por lo que se intuye que en algún punto lo recolectó. Y creo yo que la única manera es que se haya topado con los criminales que estaban en la nave de escape de la Ciudadela, misma que Finn sostuvo para que su padre no escapara, pero que hizo que su brazo se desprendiera por la fuerza que ejerció. Así este brazo se fue con la nave. Recordemos que estos criminales fueron controlados por el Lich en la misma Ciudadela de Cristal, quien se refería a ellos como el ejército que comandaría para erradicar la vida en el universo. Y no me resulta extraño que si vuelve para cumplir su objetivo, recluta todo el ejército posible. E independiente que visite U o que la batalla sea a escala galáctica, Vimo estará presente. Y en la conclusión de todo esto, Vimo recolectará el brazo para guardarlo en su nostálgica colección de 1000 años futuros, en donde este brazo tiene un pedazo de la estructura que forma la Ciudadela de Cristal. Pero, ¿será que se nos cumplirá el sueño de ver una última y digna batalla contra el Lich? Lastimosamente es poco probable que veamos un evento así de masivo en 45 minutos, pero nada está dicho aún. Sobre todo viendo unos huesos muy peculiares en el póster promocional actualizado de Distant Lands, mismos que hacen acuerdo a la estación de metro en donde Lich guarda su poder, sobre todo a los huesos que quedaron de él luego de que Finn lo quebrara. Tercera teoría. Esta tercera teoría tiene que ver con el rompecabezas que armé de la guerra de los cachorros contra el dulce reino futurista, una guerra que devastará aún en el futuro no tan lejano. Y si vamos a abordar esta barbaridad, hay que empezar por la intervención de los humanos con el dulce reino, ya que esta famosa metrópolis de Dulce tiene un aspecto muy parecido a la isla de la realidad virtual y a la isla de los ayudantes, en donde se encuentra Minerva, que luego de la peste que hubo y la cual mató a mucha población, ella quedó como la líder luego de subir su cerebro a un servidor que repartió
su conciencia a muchos bots ayudantes, y quien cumplió la promesa que le hizo a su hijo, que era regresar a U, lo cual pudimos ver al final de Come Along With Me. Sin embargo, en esta visita no hubo mucha interacción con los conocidos de Finn, ya que en Obsidian se nos muestra el dulce reino sin ningún rastro de humanos de las islas, y esta interacción tiene que darse sí o sí para evolucionar el dulce reino. Sin embargo, aún tiene que esperar. Y una voz susurrante me dice que incluso en Together Again veremos un tiempo más después del final de Obsidian, en donde Finn esté más adulto aún, y de fondo ya se vean a los humanos instalados en U, y sobre todo en el dulce reino. Por lo que hay que pasar a lo siguiente, la declaración de guerra de Gibbon contra el dulce reino. No me pregunten por qué, no me pregunten cuál es la razón, pero las evidencias son muy claras. Pues ya en el momento que Limoncito regresa a U para cerrar los ojos y descansar eternamente, se puede ver al dulce reino futurista en ruinas por una reciente guerra. Tiempo que seguro fue mucho antes de los 1000 años que dijo que se iba, pues antes del final de la serie se reveló que Limoncito había renunciado a su viaje. Además, cuando llega, podemos ver el fuerte del árbol muy crecido, pero no tanto a comparación de 1000 años futuros. Y en 1000 años futuros, el terreno del dulce reino fue tomado por el líder Gibbon para formar su reino cachorro, como lo podemos ver en la intro de Come Along With Me y en el arte promocional de Gravel's 1000+. ¿Quién es Gibbon? Es el séptimo cachorro descendiente de Jake, después de sus 5 hijos y su nieta Bronwyn, hijo de Charlie que tuvo a sus 30 y que por X o Y motivo empezó la disputa con Bonnibel, quedándose con la gema de I Think para tener inmortalidad mientras formaba de a poco su imperio cachorro. Esta gema de la corona quedó en la sortija de la princesa tortuga que se casó con Ice Gunther, ambos novios que estuvieron muy cerca de Simon, mismo que se quedó al lado de Marcy y la pareja de Marcy, Bonnibel. Todo encaja, ¿no? Pues aún queda anexar que el colosal guardián de Chicle y el banana guardia evolucionado son considerados enemigos de U. Lo podemos saber por la reacción de alerta que tiene Gibbon frente al banana guardia evolucionado en un arte conceptual de U1000+, y por la reacción de Shermie Beth ante la presencia del colosal guardián de Chicle y el banana guardia evolucionado. Quizás Beth, al haber pertenecido al reino cachorro hasta antes de su exilio, que seguramente fue provocado por ir en contra de la tiranía del líder totalitario Gibbon, se le inculcó que toda creación de dulce era enemigo potencial, y ella se le inculcó a Shermie, hasta que gracias a la historia de Vimo rectificó que la dulce princesa no era mala, por ello queda interesada por Bonnibel. Pero no hay que olvidar a los humanos, los cuales pueden ser una de las causas menores por las que Gibbon inició la guerra, ya que poco tiempo después de la guerra de los champiñones, los arcoíris devoraban humanos, y Gibbon proviene de la hija de un arcoíris. Por ello, Gibbon posee armas de la dimensión de cristal, de donde es su abuela, Lady Rainicore. Y como dije, los humanos se aliaron con Bonnibel, reformando su reino con una infraestructura similar a sus islas. Una vez más lo comprobamos con las naves destruidas después de la catástrofe, que se encuentran aledañas al dulce reino futurista, mismas naves que poseen los humanos, solo que estas ya tienen la G del reino Goma, en honor a la primera familia que creó Bonnibel. Todo encaja más, ¿no? Pues aún queda intuir cómo es que Gibbon le hizo para ganar la guerra a pesar de enfrentarse a un dulce reino súper avanzado. Y esto se responde fácil, aunque hay que transportarnos hace 1 año y 10 meses en el pasado, cuando Steve Woolhart, el encargado de la trama de 1000+, soltó algunos bocetos de las nuevas razas de cachorros, los cuales mientras más se mezclaban procreando, mejor iban haciendo su linaje, llegando a puntos estratosféricos de poderes y a puntos colosales de cachorros vivientes, que de hecho, a partir de la serie 30.000 de cachorros, Gibbon comenzó a extinguir, pues quizás ya no cabían en el reino o tenían poderes que sobrepasaban sus límites, por lo que tuvo que aprender la habilidad de extinguir los poderes de los cachorros. Por ello en el futuro de 1000+ vemos a cachorros muy comunes, sin poderes, que solo tienen armaduras hechas de los cristales de la dimensión de cristal, algo que el viejo Gibbon pueda controlar, y por ello Beth es una fugitiva del reino, ya que seguro le ayudaron a escapar para que su poder de crear un hoyo dimensional no sea extraído por Gibbon. Y ya para terminar esta teoría, quizás veamos que luego de la guerra contra los Pups y la inhabitabilidad en U, Bonnie partió con los aliens grises hacia su nuevo dulce reino que se encuentra en un planeta inhabitado, donde los aliens dijeron que depositarían la dulce vida a petición de Tronquitos. Esto conectaría con el hecho de que un alien en los tiempos de Shermie Beth tenga la corona de la dulce princesa, y la revelación hace 1 año y 10 meses de Steve Woolhart, de que Bonnie sigue viva en 1000 años futuros y con una nueva corona. Lo único extra que me gustaría añadir es que ahora que se puede intuir que Jake se ha retirado de las aventuras, puede que la sinopsis de Together Again, Finn y Jake se reúnen para redescubrir su vínculo fraternal y embarcarse en la aventura más importante de sus vidas, se refiera a que al tratarse de la descendencia de Jake, la cual está en guerra con Bonnibel, y los humanos sobrevivientes que comparten vínculo con Finn estén en guerra con los descendientes de Jake, estos dos aventureros tendrán que resolver el conflicto familiar, siendo ellos el vivo ejemplo de la fraternidad sin compartir código genético. Y no batallar o algo por el estilo, ya que al menos Jake estaría muy viejo para un frenético conflicto.
Esta segunda hipótesis es la que más base tiene, pero la que menos veo posible, ya que sería un desperdicio abordarla en tan solo 45 minutos. Quedaría mejor para una futura película que cierre toda Hora de Aventura. Cuarta teoría. Llegamos a la teoría que más veo plausible, y es que siguiendo el orden de los especiales, Vimo se trató de terminar de desarrollar a Vimo. Obsidian terminó de desarrollar algunas cosas de Marcy y la relación de esta con Bonnibel, así como algunas cuestiones de la Chiclosa. Wizard City mostrará la evolución de Mentita en la magia, por lo que Together Again terminará de desarrollar la hermandad de Finn y Jake, cosa con la que vienen haciendo guiños desde el final del primer especial Vimo. Por lo que se me ocurre que en este último especial simplemente se nos muestre una aventura calmada entre un Finn adulto y un viejo Jake, recordando toda su vida junta y fortaleciendo el vínculo fraternal que la sangre no les dio, pero que la vida y el amor de amigos sí, sumergiéndonos en un mar de nostalgia y reflexiones sobre la familia. Y quizás esa aventura más importante a la que se enfrentarán Finn y Jake sea decirse adiós para tomar rumbos diferentes. Finn colgando su espada, serializándose en la vida, yendo a trabajar con su madre a las islas, consiguiendo una familia y dejando un legado en la vida. Así como ver a Jake pidiendo la mano de Arcoiris y estando para ella todo el tiempo, cumpliendo su rol de padre, abuelo y bisabuelo para su descendencia. No obstante, independiente de estas 4 teorías, es seguro que veremos un flash forward de las vidas de Finn y Jake luego de completar el conflicto principal de Together Again, algo al estilo el final de un show más. Una resumida visión futura que muestre la separación de Finn y Jake para hacer sus vidas de manera independiente, triunfando en sus objetivos y despidiéndose definitivamente de la vida. Oh my god. Es que solo de imaginármelo me hace pellizco en el corazón. Pero es lo más probable, ya que sería la oportunidad de oro para despedir de una manera inolvidable a quienes iniciaron toda la aventura, ya que es un hecho que esta terminará, pues nada es para siempre. Y recordemos que Sweet Pea se quedó con la espada de la noche que Finn consiguió en Marcy & Hodgson, además manteniendo un corte de cabello y de barba parecido al de Finn adulto, seguramente en honor a este héroe. Otra cosa que no hay que olvidar son los póster promocionales de Distant Lands, ya que Finn sostiene la vara de Esculapio, misma que es el símbolo de la medicina, algo con lo que ha jugado Finn desde que se vistió de doctor en His Hero de la primera temporada y Do No Harm de la octava, luego revelándose que su madre es una doctora en la isla de los ayudantes, misma isla en la que el hospital central tiene como símbolo la vara de Esculapio, lo cual puede indicar que Finn será un doctor junto a su madre, continuando con estas sinceras ganas de ayudar a los demás, o simplemente vaya a hacer su vida en las islas, quizás abriendo la barbería que Jake le propuso abrir en un futuro y que éste aceptó, pero cuando tenga unos 35 años, así que en honor a su hermano del alma, puede que Finn la abra en solitario pero le conjugue el nombre de Jake al lugar, así también siguiendo los pasos de su padre, el único logro que consiguió, graduarse de barbero. En fin, yo podría seguir aquí todo el día hilando cosas y soltando un montón de datos e hipótesis, pero no es el plan por ahora, ya que lo más concreto lo he expuesto. Pero más importante, ¿cuál es tu visión de todo esto? Me encantaría leer tu teoría en la caja de comentarios. Este ha sido el primero de 3 análisis, por lo que estate pendiente de los próximos 2 que estarán brutales. No creas que me he olvidado de lo demás visto en Obsidian, solo que de una puta escena de menos de 30 segundos se puede sacar tanto contenido. Agradezco a Nelly por aportar con su increíble diseño para la miniatura, y a Miguel Ángel Viveros por darme el privilegio de apoyar Distant Lands desde HBO Max. Si tú puedes optar por una cuenta, no dudes en ver Distant Lands desde HBO Max. Si no, mira el episodio subtitulado vía hardsucafé.net. El link está en la descripción. Y ya me despido con lo siguiente, damas y caballeros, esto es Hora de Aventura. No es una simple serie como muchos la consideran, va más allá de la comprensión de alguien que no la ha vivido. Esto es un estilo de vida, una serie que no es perfecta, pero que es ilustre en su propio universo animado. Una frase que le dediqué a la serie hace 3 años y que aún no ha envejecido. Gracias por ver, yo he sido Finn y nos vemos en un siguiente análisis al contexto de las caricaturas que tanto nos gustan. Hey, no te vayas, campeón. Te hago una invitación a mi grupo de Discord para que compartas con la comunidad del canal. Sígueme en mi Instagram para que hables directamente conmigo. Todos los links los encontrarás en la descripción del video.